Bienvenidos a Cuchillos Artesanales RP. En este video les mostraré cómo realizar tacos de resina epóxica combinada con otros materiales, los cuales usaré para las empuñaduras de mis cuchillos. Para ello necesitamos resina epóxica componente A y componente B, moldes para el vaciado, semillas de pino, madera de caoba, pigmentos de diferentes colores, peso o gramera, envases para mezclar y una cámara de vacío que usaremos para eliminar las burbujas de la resina. Si aún no has visto cómo fabriqué esta cámara de vacío, más adelante le dejo un video explicando el paso a paso. En este video voy a realizar varios bloques de resina. Para ello tengo aquí moldes de diferentes tamaños que hice de forma casera. Lo primero que haremos será colocar las maderas y semillas de pino dentro de los moldes, los cuales deben estar muy bien forrados para facilitar posteriormente el desmolde de las piezas. En cuanto a la madera, elegí parte de la raíz porque la superficie es irregular y esto permite crear una hermosa transición entre la madera y la resina. La semilla de pino la corté a la mitad y en los laterales para que encajara en el molde perfectamente. Lo siguiente que haremos será pegar estos materiales al molde para evitar que floten cuando vaciemos la resina. Para ellos estoy usando pegamento instantáneo. Ahora procedemos a pesar la resina epóxica. Esta en particular debe usarse relación 2 a 1, es decir, por cada dos partes del componente A se debe usar una parte del componente B. Para este primer bloque utilizaré 130 gramos de A y 65 gramos de B. Luego unimos los dos componentes en un mismo recipiente y mezclamos muy bien hasta que se integren. Yo recomiendo mezclar por lo menos 8 minutos. Para darle color a la resina, utilizo pigmentos en polvo con efecto metalizado. Con relación a la cantidad, no uso una medida exacta. Todo dependerá del tono que quieras obtener. Cuando el pigmento se haya integrado, vertimos la resina en el molde. Es importante mencionar que durante el proceso de mezclado se generan burbujas, las cuales debemos eliminar con la cámara de vacío. Para ello colocamos el molde dentro de la cámara. Nos aseguramos que las llaves estén en la posición correcta y encendemos la bomba para que extraiga el aire que hay dentro de la cámara. Durante el proceso de vacío, la resina duplica su volumen. Por esta razón, existe la probabilidad de que alcance el borde del molde y pueda desbordarse. Para que esto no ocurra, se debe abrir la llave que libera el vacío. Esto hará que la resina baje nuevamente. Cuando el manómetro indique el vacío total, es hora de sacar el molde de la cámara. Para ello apagamos la bomba y liberamos el vacío. En este punto ya tenemos listo el primer taco de resina, el cual debemos dejar secar por lo menos 12 horas antes de desmoldar. Para realizar el resto de los híbridos o tacos, repetimos de nuevo todos los pasos descritos anteriormente. A diferencia del anterior, en este vaciado usaré un molde más ancho, con el fin de obtener una placa más fina que luego voy a dividir a la mitad para usarla como cachas en un cuchillo. Cuando usamos semillas de pino, la cámara de vacío cumple un papel importantísimo, ya que gracias a esta, la resina entra hasta en los huecos más pequeños de la semilla. En este tercer bloque de resina, a diferencia de los anteriores, usaré dos colores diferentes. Por ello, divido la resina en dos envases. Para el recipiente más grande usaré color marrón y para el más pequeño color cobre. Por lo general, cuando quiero que los tacos de resina tengan dos colores o más, recomiendo extraer el aire de cada color por separado y finalizado el vaciado, unirlos. Si de lo contrario mezclo estos colores antes de llevarlo a la cámara de vacío,
estos se unirán hasta convertirse en un solo color. Por esta razón coloqué en el molde la resina de color marrón, la cual penetrará todos los espacios de la madera. Pero antes les recuerdo que semanalmente estaré subiendo videos. Si les interesa contenido relacionado a la cuchillería artesanal, recuerden suscribirse y activar la campanita. Finalizado el vacío, unimos ambos colores y dejamos secar como mínimo 12 horas antes de desmoldar. Transcurrido este tiempo, desmoldamos los tacos. Es hora de ver cómo lucen estos híbridos usados en las empuñaduras de nuestros cuchillos. Como dato les aconsejo realizar los tacos un poquito más grandes de lo necesario para que al cortar las imperfecciones de los extremos, estos mantengan el tamaño deseado. Con relación al acabado, los cabos hechos con resina epóxica se deben lijar muy bien. Yo recomiendo iniciar con lijas gruesas para darle forma e ir disminuyendo el número de granos hasta llegar al más fino posible, eliminando así cualquier raya o imperfección. Ahora vamos a revelar los híbridos. Acá se puede apreciar claramente la raíz combinada con la resina del color marrón y color cobre. Lo especial de la semilla de pino es que tiene un patrón diferente por cada lado. Puedes usarla tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Sin duda alguna, la resina epóxica es un material muy versátil, ya que puede combinar con diferentes materiales. Además, ofrece muy buena resistencia al desgaste. Aquí les muestro piezas encavadas, donde se aprecia perfectamente la fusión entre la resina y la madera. Recuerda que si aún no has visto el proceso de fabricación de la cámara de vacío que utilicé en el transcurso del video, puedes hacer clic aquí para ver el paso a paso. Y si ya lo viste pero quieres seguir viendo más contenido en mi canal, haz clic en esta lista de reproducción. Allí podrás aprender más sobre cuchillería artesanal.